El mundo de hoy nos ha enseñado que es necesario estar preparados para el cambio. El cambio es movimiento, el movimiento es vida. La vida es la que nos empuja hacia la excelencia en salud al servicio de la comunidad. En el transcurso de 4 décadas, nos hemos consolidado como referente en la prestación de servicios de alta complejidad. Para alcanzar nuestras metas, sustentamos nuestro trabajo en 4 pilares: la excelencia en la atención, la docencia, la investigación e innovación y la responsabilidad social. Como institución hospitalaria, nuestra vocación primordial es satisfacer las necesidades de nuestros usuarios bajo un modelo de atención humanizado, centrado en el paciente. Para hacer más eficiente nuestro compromiso, apostamos por una estrategia que nos permita atender a cada familia, desde cualquier lugar. Por eso implementamos una ruta que nos conduce por el camino de la investigación y la innovación en el campo de la ciencia médica. No le tememos a los retos que nos plantea el día a día en nuestra labor. Somos un hospital universitario, lo cual nos permite asegurar la continuidad de nuestra misión. Creemos en una formación académica humanizada, ética y científica, puesta al servicio de la comunidad. Estamos comprometidos con la responsabilidad social que tenemos con nuestro entorno inmediato. Por eso, desarrollamos diversos programas de atención para la población más vulnerable. Nuestra permanente búsqueda de la excelencia nos ha llevado a romper barreras en campos muy prometedores: la telemedicina y la atención a pacientes internacionales. Los tiempos cambian, el mundo se transforma. Estamos preparados para afrontar los nuevos retos. La innovación y la calidez humana hacen parte de nuestra existencia. Fundación Valle del Lili. Excelencia en salud, al servicio de la comunidad. Bueno, Sebastián nació el 3 de septiembre del 2012 en la Fundación Valle del Lili. Pues yo esperaba un niño sano. Se suponía que iba a ser uno de los días más felices porque pues lo esperábamos con ansias. Desde que nació pues noté algo extraño. Cuando llega un médico acompañado de muchos más médicos y una gran máquina, empieza a examinar a Sebastián y me dice que el caso es muy grave. Sebastián nació con una cardiopatía congénita compleja y desde que nació estuvo hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos cardiovasculares de nuestra institución, donde requirió varias intervenciones quirúrgicas para poder mantener su vida. Si bien todas las enfermedades son difíciles, el corazón impone un reto muy grande tanto para la familia como para el cuerpo médico, como para todos los que tienen que ver con el
desarrollo y la evolución del niño. Ya me dicen que tienen que hacer 3 cirugías. Vienen más complicaciones porque eso no es solamente como el corazón, sino que entonces ya apareció una bacteria, se le paralizaron las cuerdas vocales, tuvo una aplicatura de diafragma. La Fundación Valle Lili cuenta con un equipo excepcional, tanto en el grupo quirúrgico de cardiología pediátrica y de UCI cardiovascular y anestesia, con todos los equipos y todos los elementos necesarios para permitir desde la vida neonatal dar apoyo en el manejo quirúrgico de estas cardiopatías, donde estamos no solamente los cardiólogos, están los cirujanos cardiovasculares, neumología, cirugía pediátrica, gastroenterología, nutrición y los servicios de apoyo diagnóstico como son cateterismo cardíaco y rayos X e imágenes. La Fundación Valle Lili tiene un equipo médico excelente, es un grupo muy amplio. Yo pienso que allá encontrás todo, como que la meta siempre es la misma, que Sebastián cada vez esté mejor. Sebastián ha crecido en medio de las dificultades, se ha desarrollado, ha sido un niño bastante feliz y esperamos en el futuro poder seguir manteniendo la buena calidad de vida de Sebastián gracias al soporte de toda la institución. Gracias a la Fundación Valle Lili por siempre tener sus puertas abiertas, por siempre buscar los mejores métodos, nuevos tratamientos para los niños y especialmente para niños enfermos del corazón. Yo soy una paciente hipotiroidea, vine a un control general que me hace el endocrinólogo y en ese control él me descubrió un soplo en el corazón. Entonces me dijo que debía tener una cita con el cardiólogo y me dijo que tenía un prolapso de la válvula mitral. Empecé a sentirme cansada, agitada y me empezaron a dar unos dolores al lado del corazón. Consulté acá a la clínica y me atendieron por teleconsulta y la doctora me dijo que los síntomas eran por el corazón. Entonces me mandó a colocar un holter. Vine, me colocaron el holter. Esa noche había pasado muy dispuesta, muy ahogada y con dolor. Entonces arrimamos a urgencias. Olga fue una paciente que recibimos con una insuficiencia mitral severa debido a la ruptura de unas cuerdas tendinosas que ocasionó un edema pulmonar y una falla respiratoria. Una vez la tuvimos compensada médicamente, decidimos llevarla a cirugía. La cirugía convencional es hacer una esternotomía y a través de esa herida exponer el corazón y lograr reparar la válvula. En este caso, dado que en la clínica tenemos toda la tecnología y la infraestructura necesaria para realizar técnicas y procedimientos mínimamente invasivos asistidos por toracoscopia, pudimos evitar eso y la hicimos por una cirugía asistida por video por una incisión de 4 centímetros en el costado lateral derecho. Cada día de mi vida puedo dar testimonio de que he sentido mejoría. Puedo contarles que a Dios gracias, fue una cirugía muy exitosa, muy bonita porque hicieron un trabajo extraordinario y cada día me he sentido muy bien. Aquí se tienen todas las medidas de bioseguridad y todos los protocolos internacionales ya están establecidos en la Fundación y con eso lo que logramos es disminuir la probabilidad de contagio. La aplicación de estas técnicas de cirugía mínimamente invasiva lo que permite es que el paciente pueda durar menos tiempo hospitalizado y con eso lograr una recuperación más rápida y un retorno más rápido a su casa.
que es lo que en este momento queremos, mantener los pacientes con distanciamiento social y con todas las medidas de bioseguridad. Un saludo muy especial para todos, para Fundación Valle del Lili Hospital Universitario y su alianza profunda por la vida con la Universidad ICESI. Es un privilegio poder extender a toda la comunidad académica una cordial invitación para asistir a la 16ª versión de nuestro ya conocido Congreso CardioLili. Se trata de uno de los más importantes eventos académicos institucionales y un referente nacional e internacional en el ámbito de la cardiología. En esta ocasión, y como ya es costumbre, tendremos conferencistas nacionales e internacionales de talla mundial. Para nosotros, compartir la experiencia y el conocimiento de vanguardia en un área tan especializada de impacto académico resulta una excelente oportunidad en nuestra misión de formación profesional. Nuestro permanente empeño en educar al más alto nivel requiere iniciativas que, como CardioLili, aporta de manera relevante al crecimiento formativo, personal y disciplinar de estudiantes a todo nivel. Los invito de nuevo a ser parte de nuestra nueva versión de CardioLili, la cual promete ser, como en otras ocasiones, de altísimo valor académico y de gran impacto global. Saludos a todos y sean bienvenidos a la 16ª versión de CardioLili. Muy buenos días a todos. Desde la Dirección Médica de la Fundación Valle del Lili Hospital Universitario, les damos la más cordial bienvenida a esta, la 16ª versión del Congreso Internacional de Cardiología. Para nosotros, como institución educativa, es de suma importancia transmitir a los profesionales de la salud los conocimientos que desde nuestros profesionales del ámbito nacional y el ámbito internacional pueden transmitirnos a todos nosotros. Esta es una oportunidad más que brinda el Servicio de Cardiología de la Fundación Valle del Lili Hospital Universitario en el proceso de formación de los profesionales de la salud. De esta manera, les damos la más cordial bienvenida y la apertura a este evento. Muchísimas gracias por su participación. Buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a la sesión de hemodinamia de CardioLili. Yo soy el doctor Fernando Guerrero y estoy acompañado con el doctor Miguel Giraldo. Les tenemos unas 2 horas bien amenas y bien interesantes con temas muy relevantes y muy a la medida, con expositores internacionales. Y bueno, sin mayor dilación, sin mayor retraso, vamos a empezar con la charla del doctor Deepak Archaya. El doctor Archaya se centra en insuficiencia cardíaca avanzada, cardiología intervencionista, soporte circulatorio mecánico agudo y trasplante cardíaco. Su principal interés clínico y de investigación es la insuficiencia cardíaca aguda y el shock cardiogénico, con especial énfasis en los resultados clínicos del soporte mecánico y las estrategias puente a corto y largo plazo. También tiene una amplia experiencia en investigación translacional en shock cardiogénico y paro cardíaco. Otros intereses de investigación establecidos incluyen el diagnóstico y tratamiento de la vasculopatía del injerto cardíaco. Es autor de múltiples artículos y editoriales en revistas destacadas sobre estos temas. Formó parte de comités de directrices internacionales y se desempeña como revisor o miembro del consejo editorial de múltiples revistas cardiovasculares. También tiene un interés de larga data en la educación médica de posgrado
y participa en residencias y en capacitación de becarios. Empecemos pues con la presentación del doctor Archaya, por favor. The United States, and I will be talking to you today on the role of optical coherence tomography in the early detection of cardiac allograft vasculopathy. So why is this important? Cardiac allograft vasculopathy is a major problem after heart transplant. It affects 30% of allografts at 5 years and 50% at 10 years post-transplant, and is a leading cause of mortality as well as retransplantation. Between 5 to 10 years post-transplant, it causes more deaths than malignancies or infections. Also, it is very important to understand that patients may be asymptomatic despite having severe CAD or CAV because they are denervated after heart transplant. So they may not develop angina even if they have ischemia. And sudden death can be the first manifestation of CAV. So screening becomes very important to detect disease. And it is also important to screen and diagnose CAV because there are some treatments available. It is known that statins reduce CAV and rejection, and statins are universally used after heart transplant. mTOR inhibitors such as sirolimus or everolimus are also protective against CAV, but they are most useful when used early within 2 years of heart transplant. Aspirin may be useful, and then we have PCI and CABG, which are suitable for large vessels and discrete lesions, but oftentimes CAV is diffuse and distal, making either of these strategies unsuitable. You can also think about retransplantation. It is the most definitive therapy, but it has inferior outcomes compared to de novo transplants, and there are also concerns with limited organ availability. By the time you need PCI, CABG, or retransplant, the disease is very advanced, and your options may be limited. So it is important to try to detect this and treat this so we don't get to this point. Also sobering is the fact that our outcomes have not gotten that much better. On the screen on your left, we're looking at freedom from CAV, and the two curves are from 1995 to 2004 on the blue curve, and 2005 to 2017 in the orange curve. And you see that freedom from CAV has changed slightly, but not significantly. The curves on your right look at survival after the diagnosis of CAV and focus on the yellow and orange curves. Same between 1995 to 2004 and 2005 to 2017. There was slight improvement in survival, but again, it remained quite poor. So the current strategies only have limited effectiveness. And that is because of many reasons. Therapies such as mTOR inhibitors are less effective in later stages of disease, and current screening modalities have significant limitations. Coronary angiography is considered the gold standard test for evaluation. It is recommended in the International Society of Heart-Lung Transplant guidelines as well as in the classifications. However, angiography has limited sensitivity to detect even severe disease, given that these patients often have positive remodeling and diffuse involvement, so there is not necessarily a discrete lesion despite having severe diffuse disease. There are multiple centers who have reported that patients who had normal coronary angiograms died soon thereafter from CAV and were found to have significant CAV by autopsy. So angiography has significant limitations. Next, we get to intravascular ultrasound. Intravascular ultrasound has a large body of evidence and a long history in heart transplants. 50% of patients with angiographically normal vessels 1 year post-transplant had moderate to severe intimal thickening by IVUS. And intimal thickening of 0.5 millimeters or more in the first year post-transplant is a predictor of development of angiographic CAV, cardiac events, and death through 5 years. So angiographically silent disease, which is detected by IVUS, has prognostic value. The problem is that the normal intimal and medial thickness is well under the 150 to 200 micron resolution of IVUS. So early intimal abnormalities where therapies may be even more efficacious is not detectable by IVUS. Also, other pathophysiologically relevant structures such as macrophages,
small neovessels, and the thin cap fibroatheromas may not be detectable by IVUS as well. This is the current classification schemes for cardiac allograft vasculopathy. The one on your left is the ISHLT nomenclature, which is angiographically derived. And you can see that it is not detectable, minimal, mild, moderate, or severe. And to your right, you have the Stanford classification, which is IVUS derived and has to do with the intimal thickness, how many millimeters, and the extent of plaque. So now we come to OCT. OCT is a light-based technique. Coronary applications have been commercially available since about 2010. It is used commonly during coronary interventions in non-transplant patients. It has higher resolution compared to IVUS, lower depth penetration, typically requires contrast, although some centers have reported non-contrast-based OCT. The contrast can be a problem in patients with heart transplant who often have chronic renal disease from calcineurin inhibitor toxicity. So comparing angiography, IVUS, and optical coherence tomography, OCT has high sensitivity to detect CAV, plaque composition, stenosis assessment. There are ongoing studies to assess prognosis, which we'll talk about later. And there are no ISHLT guideline recommendations yet. The minimum catheter size is 5 French, 6 French is preferred. You need to wire the vessel, you have to use contrast, and there is a cost component of it as well. But, there are detection capabilities. You can assess progression, particularly with now automated OCT. You can do segment by segment analysis and progression serial studies. You can evaluate responses to therapies, and you can use it as a guidance for PCI. So what do we know about OCT in CAV? So we know that intima media thickness by histology in cadavers has a high correlation with OCT, higher correlation with OCT than with IVUS. And this is in transplant or non-transplant patients. For the detection of CAV, OCT is more sensitive than IVUS. In one study, 31.4% of all segments had intimal thickness of less than 150 microns, so these were detectable by OCT, but not by IVUS. OCT can detect microvessels and thin cap fibroatheromas, and OCT has good overall correlation with IVUS, but there is lower inter-observer variability and there's better plaque characterization. So these were the early studies soon after the availability of OCT. One of the key studies that kind of brought OCT to the forefront in CAV evaluation was the OCT-CAV study. And it's a small study of 15 patients, mean 2.8 years post-transplant, with no angiographic evidence of CAV who underwent OCT. And here, more than half of them had an intima media thickness of greater than 1. Increased IM ratio tended to be more later after transplant. It was similar in proximal and distal segments. And 7 out of 15 patients had a combination of both lipid-rich and calcified plaques at 2.8 years post-transplant. This next study was, again, a small single-center study which looked at OCT of the LAD during a screening angiogram. And they divided patients into 3 groups, 0 to 3 months post-transplant, 12 to 36 months post-transplant, and more than 48 months post-transplant. And what they found was that CAV had findings of atherosclerosis, vulnerable plaques, and complicated lesions. And CAV is more complex than the previously thought just fibrosing intimal hyperplasia. And features of plaque vulnerability were associated with progression 1 year later. So if you look at the middle part of the screen, you can see their OCT findings. You have vessels with calcification, you have vessels with lipid, you have vessels with erosions, you have significant intimal hyperplasia. So this is a heterogeneous disease. And on your right, you can see the various plaque types. You have eccentric plaques, you have calcifications, you have lipid pool, thin cap fibroatheromas, macrophages, microchannels, intimal laceration, plaque rupture, intraluminal thrombus, and layered complex plaques. These all tended to increase the later on you were post-transplant.
Now we have another report of 26 patients where they did 3-vessel OCT, so in LAD, circumflex, and right. And this was one of the first studies that did serial assessment at 3 months and 12 months post-transplant. And what they found was early CAV during the first year post-heart transplant was characterized by a pronounced intimal layer strongly associated with something called layer fibrotic plaques, and that the layered fibrotic plaques may be a key mechanism in CAV. They also had at baseline, about 55% had normal phenotype, 28% had thrombofibrotic, 1% atherosclerotic, 15% mixed, and the incidence generally went up with time. And these are examples of these layered fibrotic plaques. So vessels A and B are 3 months, and the A prime and B prime are at 12 months. And the vessel A initially had intimal thickening, but without layered plaques at baseline. But you can see 9 months later, you had intimal thickening, but you had these layered plaques that are more evident now. You can also have neovascularization in CAV. Adventitial microchannel volume correlates with plaque volume at 1 year post-transplant, as well as 1 year after that. And microchannel incidence increases sharply in the first year post-transplant. So neovascularization can happen early prior to having even intimal hyperplasia. And neovascularization can be detected easily by OCT, but not really by IVUS or angiography. So neovascularization may be a potential early diagnostic as well as a therapeutic target. And this is an example of the microchannels that we see here. So also the detection of CAV by OCT can also correlate with graft function. In this report, patients who had angiography, IVUS, and OCT between 12 to 24 months post-transplant, what they found was that the OCT intimal thickness of greater than 0.25 millimeter had 86% sensitivity and 74% specificity to detect severe Stanford grade 4 CAV that you would see on IVUS. And those with intimal thickening more than 0.25 millimeter had lower LV ejection fraction compared to those with less than 0.25 millimeter, about a 5% difference in ejection fraction. So there may be a correlation of CAV diagnosed by OCT and graft function. Another important issue that arises is what about donor coronary artery disease, and how does that play into CAV progression? So this report looked at that. So they had 3-vessel OCT and IVUS done at 8 weeks and 12 months post-heart transplant. And approximately 40% of patients had donor-derived plaques, which were defined as more than 0.5 millimeter intimal hyperplasia by IVUS at 8 weeks post-transplant. Of the 40 patients, 8 of them developed de novo plaque at 12 months. And de novo plaque was defined as 0.5 millimeter intimal hyperplasia at 12 months when they didn't have intimal hyperplasia at 8 weeks. And compared to donor-derived plaques, the de novo plaques had larger increases in intimal thickness during follow-up. De novo plaque development was lower in vessels that had donor-derived plaques, and de novo plaques as well as donor-derived plaques were predominantly fibrous. So donor-derived plaques may be important in progression of CAV after transplant. This next study looked in a little bit more detail at the implications of donor CAD on CAV. This was, again, a single-center study with 35 patients, and this is what most of these studies are. They're small, single-center studies, just given the number of patients and the technology. They did OCT at a median of 60 days post-transplant. By OCT, 51% had normal morphology, 14% had homogeneous intimal thickening, and 34% had advanced plaque characteristics at a median of 60 days post-transplant. And these patients were followed up. And at 3 years follow-up, the endpoint of a cardiac death
MI or development of angiographic CAV occurred in 11 patients. And patients who had advanced plaque characteristics at baseline at 60 days post-transplant had poorer event-free survival. And OCT-based plaque morphology was an independent predictor of clinical events with a hazard ratio of 4.57. Interestingly, our traditional criteria, the maximal intimal thickness of 0.5 millimeters, was not an independent predictor when you take into account some of these other plaque characteristics. So if you look at the top image, you see the distribution of the types of plaques. And on the bottom, you can see that freedom from events varied based on whether you had normal OCT, homogeneous plaque, or advanced plaque characteristics very early on post-transplant. And these are representative images of what they found during their study at their baseline visit. Also, now we look at the role of fibrotic plaque and the plaque composition and how that relates to CAV. This was a two-center study where they did a comprehensive assessment at 3 and 12 months with angiography, IVUS, OCT, CFR, IMR, and FFR. Angiographic disease was evident in 11% of patients at baseline and 22% at 12 months. Donor atherosclerosis was seen in about 50%. So you can see that angiography is very insensitive. Fibrotic plaque was the most common at baseline and follow-up, which was seen in a prior study as well. Patients who had fibrotic plaques at baseline OCT had the greatest CAV progression at 12 months by IVUS compared to other plaque subtypes. Here, they did not see a significant difference in CAV progression between patients with donor-transmitted atherosclerosis and de novo CAV, which is different than what a previous study had found. And the layered fibrotic plaques that we had previously mentioned were only observed in patients with donor-transmitted atherosclerosis in this study. So if we look at the images on the right, you can see that the distribution of plaque subtypes, most of it was fibrotic. There were bright spots and macrophages as well. And there was an increase in fibrotic plaques post follow-up. And on linear regression, having a fibrotic plaque, recipient sex, and IMR were all independent predictors of CAV progression. So in conclusion, there are multiple early changes of CAV that are detectable by OCT, but not by other modalities. OCT diagnosed donor-derived CAD also has significant prognostic significance. The plaque characteristics, whether they are fibrous or if they have layered fibrotic plaques, those type of very specific characteristics seen by OCT, rather than just the intimal thickness, has prognostic significance. And OCT-derived criteria may be more predictive of events than the classical criteria. Detecting early changes in coronary microstructure with current or novel therapies, such as PCSK9 inhibitors, SGLT2 inhibitors, or other agents, is an investigational role for OCT, which is being currently used. And it's important to understand that we are still fairly early at this. We need larger multi-center validation studies and longer-term follow-up studies to know what we have to do in terms of long-term and population-level management of CAV. Thank you very much for your time. Bueno, muy interesante la exposición acerca de OCT en pacientes con trasplante cardíaco y ahora nos preparamos para ver una excelente charla dada por el doctor Luis Gutiérrez de Costa Rica. Esta charla va a tratar sobre el TAC en la prevención de complicaciones e intervención estructural en hemodinamia. El doctor Luis Gutiérrez es cardiólogo de la Universidad de Costa Rica y cardiólogo intervencionista de la Universidad Javeriana de Bogotá en la Clínica Chayo. Es profesor de posgrado de la Universidad de Costa Rica en cardiología y jefe actual de cardiología del Hospital Clínica Bíblica en San José,
También fue presidente de la Sociedad Costarricense de Cardiología, un amigo de la casa, el doctor Luis Gutiérrez. Vamos con la charla. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer haber sido invitado a participar en este Congreso de Cardiolini 2023. La charla que les quiero presentar hoy es sobre el rol de la tomografía cardíaca en la predicción de las complicaciones de TAVI. Las principales complicaciones que pueden predecirse con la tomografía son la fuga perivalvular, la ruptura del anillo aórtico, los trastornos de la conducción, la oclusión coronaria, el trauma aórtico y las complicaciones vasculares. Hay mediciones anatómicas en el CT que nos permiten ayudar a predecir dichas complicaciones y que deben ser hechas de rutina, ya sea por el radiólogo o el cardiólogo que interpreta el estudio. Entre ellos está la elipticidad del anillo, ¿verdad? Que se define como el diámetro máximo menos el diámetro mínimo entre el diámetro máximo multiplicado por 100. El índice de tubularidad del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que corresponde al área anular menos el área del tracto de salida entre el área del anillo multiplicado por 100. La tubularidad es un factor muy importante porque nos dice básicamente si la morfología del tracto de salida y el anillo aórtico es una estructura cilíndrica o es una estructura que puede tener una morfología de un cono o de un cono invertido. Y eso tiene importancia para predecir el riesgo de fuga periprotésica, de ruptura del anillo aórtico, entre otras. La altura coronaria y la medición virtual con una prótesis proyectada, en el caso de valvo son muy importantes en la predicción del riesgo de oclusión de las coronarias. La longitud del septo membranoso como un factor predictor del riesgo de desarrollar bloqueo atrioventricular y necesidad de marcapaso después de TAVI. Y uno de los factores más importantes en relación con este factor también es el porcentaje de este septum que es infra o supraanular, que es lo que nos va a hablar del riesgo de interacción de la prótesis con el sistema de conducción. Y finalmente la clasificación del grado de calcificación. La clasificación tomográfica de la severidad de calcio se puede definir en tres grandes grupos. La calcificación leve es aquel grupo de pacientes que tienen un nódulo que se extiende a cualquier dirección menos de 5 milímetros y que involucran menos de un 10% del perímetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Se considera moderado cuando hay dos nódulos o un nódulo que se extiende más de un 5% o más de un 10%. Y severo cuando hay nódulos múltiples o un nódulo que se extiende más de 10 milímetros o más de un 20% de la circunferencia del anillo. La ruptura del anillo aórtico es una complicación que puede ser muchas veces catastrófica, ¿verdad? Aquí en esta imagen de la derecha vemos una ruptura con la formación de un pseudoneurisma de la raíz de aorta y los principales factores predictores del riesgo de ruptura del anillo son la calcificación severa del anillo y sus valvas, el extremo oversizing, principalmente cuando es mayor del 20%, del 10%, perdón, y esto particularmente toma mucha importancia en los pacientes que tienen válvula aórtica bicúspide, donde el oversizing ha sido el principal factor predictor del riesgo de ruptura y donde cada día utilizamos oversizings realmente cercanos a un 0% para reducir esta probabilidad. La calcificación severa del tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Principalmente cuando tenemos un score de Agaston de 181 más o menos 211 unidades, porque hay estudios que demostraron que los pacientes que tenían 181 versus 22 de calcificación del tracto de salida del ventrículo izquierdo tenían un incremento importante del riesgo de ruptura anular. La postdilatación, los anillos pequeños, válvula bicúspide, como ya lo mencionamos, el sexo femenino y el uso crónico de esteroides. La clasificación de la ruptura del anillo aórtico es bastante sencilla. Básicamente hay rupturas que son intraanulares, hay rupturas que son subanulares, supranulares y combinadas. Realmente la mayoría de las rupturas tienden a tener un componente intraanular y muchas de ellas tienden a ser combinadas con disecciones hacia el septum interventricular o rupturas incluso hacia la aurícula derecha, formando incluso en ocasiones de forma iatrogénica defectos como el defecto de Gerber-Bode.
El tramo aórtico se ha relacionado con la calcificación de las valvas y particularmente de la calcificación de la unión senotubular. Como vemos en la imagen acá de la derecha superior, vemos un paciente con una unión senotubular severamente calcificada, donde si, por ejemplo, utilizamos un sistema expandible con balón, como una válvula Sapien, podríamos tener riesgo de desplazar esta calcificación y producir trauma sobre la pared aórtica. La ortopatía en los pacientes con válvula aórtica bicúspide y también el oversizing y la posdilatación. En relación con la fuga perivalvular, la calcificación severa en la zona de anclaje o el landing zone y la no tubularidad son los principales factores predictores, además del aumento de la electricidad del anillo. Aquí vemos, por ejemplo, un paciente que tiene una válvula aórtica bicúspide de tipo 0, perdón, de tipo 1, y donde vemos una calcificación de 2143 milímetros cúbicos de volumen, con un riesgo obviamente incrementado de fuga perivalvular, principalmente en la zona de este RAFE tan calcificado. Esto es lo que hablábamos de la tubularidad. Cuando nosotros tenemos un tracto de salida de tipo tubular, como este que vemos, o llamado tracto tipo A, realmente tenemos básicamente una estructura que es un cilindro y el riesgo de fuga y el riesgo de ruptura se ve minimizado. Cuando tenemos tractos de salida no tubulares, podemos tener dos situaciones. La tipo B, donde vemos que el tracto de salida es más pequeño que el anillo aórtico, y aquí existe el riesgo de ruptura en la zona de anclaje o en el landing zone. Y por su parte, en los pacientes que tienen morfologías no tubulares de tipo C, lo que vemos es una estructura parecida a un cono invertido, donde tenemos un tracto de salida que es mucho más grande, un anillo que es mucho más pequeño, y en estos casos las rupturas tienden a ser anulares o supraanulares. En relación con la fuga perivalvular, bueno, la fuga perivalvular es una medición usualmente, el riesgo es una medición usualmente cualitativa. Los nódulos de más de 5 milímetros y que tienen más de 5 milímetros de profundidad en el tracto de salida son considerados severos. Y las publicaciones lo que han demostrado es que cuanto mayor grosor y mayor profundidad sea la calcificación, mayor es el riesgo de que el paciente quede con una fuga moderada o mayor. Y sabemos que las fugas moderadas o mayores deben prevenirse en vista de que esto se relaciona con incremento del riesgo de mortalidad e incremento del riesgo de insuficiencia cardíaca futuro. Y particularmente hoy en día que tratamos tantos pacientes de bajo riesgo, esto toma muchísima importancia. Aquí vemos algunos ejemplos de calcificaciones, ¿verdad? Por ejemplo, vemos en la imagen de la derecha de este artículo de Jack Imaging del año 2019, un paciente con calcificación leve, donde vemos un nódulo cálcico que mide menos de 5 milímetros, que ocupa menos de un 10% de la superficie o del perímetro del anillo. Por otro lado, vemos un paciente con el siguiente con calcificación moderada, donde vemos un nódulo que protruye más de 5 milímetros en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y por otro lado, el último, un caso de calcificación severa, donde vemos realmente un nódulo muy grueso y que protruye más de 10 milímetros de profundidad dentro del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Estos son factores que se asocian al riesgo de ruptura anular. Y acá, por ejemplo, en el fotograma de la izquierda vemos un caso de una válvula expandible con balón con una ruptura intraanular y la formación de un pseudoaneurisma de la aorta. En relación con los trastornos de la conducción, son más prevalentes en los pacientes que tienen un septum membranoso de menos de 6 milímetros de longitud. La calcificación severa del tracto de salida del ventrículo izquierdo y del anillo mitral, principalmente debajo de la cúspide no coronariana, son también factores predictores del riesgo de trastornos de la conducción. En este caso, por ejemplo, vemos acá hacia la región de la comisura entre el seno no coronario y el seno derecho, donde discurre normalmente el sistema de conducción del ventrículo izquierdo, un área de calcificación bastante gruesa y que además vemos que se extiende profundamente dentro del tracto de salida, incrementando el riesgo de trastornos de la conducción. Por ejemplo, en el registro Intersect, un registro buscando predictores del riesgo de bloqueo atrioventricular, se encontró que la longitud del septum membranoso predice la necesidad de marcapaso en los pacientes de TAVI.
Se considera de alto riesgo los que tienen septum membranoso de menos de 3 milímetros, riesgo moderado entre 3 y 7 milímetros y bajo riesgo más de 7 milímetros. Algo muy importante es la localización y principalmente si el septum membranoso es supraanular o infraanular, ya que esto predice el riesgo real de interacción, ¿verdad? Vamos a tener un septum muy largo, ¿verdad? Pero este septum largo está predominantemente a nivel supraanular y esto hace que nuestra zona de anclaje siempre tengamos interacción con la unión entre el septum muscular y el septum membranoso y por ende un incremento del riesgo de trastornos de la conducción a largo plazo. Factores importantes que podemos hacer o utilizar del TAC, por ejemplo, la técnica de cusp overlap o de solapamiento de cúspides para reducción del riesgo de marcapaso. Ese es un trabajo nuestro latinoamericano publicado en el Journal de Interventional Cardiology en el año 2021, donde utilizando esta técnica de fusión de la cúspide izquierda y derecha, se logra una reducción importante en la tasa de bloqueo atrioventricular con válvulas autoexpandibles. Por ejemplo, en este estudio, comparando la técnica habitual de implante coplanar versus la técnica de cusp overlap, se logró una reducción de la tasa de bloqueo de rama izquierda a 30 días de un 12.9% a un 5.8%, y la tasa de nuevo marcapasos de un 17.8%, que ha sido el histórico, por ejemplo, con la válvula Corval y Evolut a través del tiempo, versus un 6.4%. Entonces, básicamente, lo que estamos haciendo acá es fusionando el seno izquierdo y el derecho y dejando aislado el seno no coronario para el implante, y esto lo que nos permite es hacer implantes más superficiales alrededor de 3 milímetros de profundidad, reduciendo la tasa de bloqueo atrioventricular. El riesgo de oclusión coronaria se relaciona con la altura menor de 10 milímetros. La longitud de las valvas y la calcificación puede ser factores importantes, y uniones fenotubulares menores de 30 milímetros. En el caso de valve-in-valve, la proyección de una válvula virtual y la medición de la distancia entre esta válvula virtual al ostium de las arterias coronarias es el principal factor predictor y se considera de alto riesgo cuando es menos de 4 milímetros, moderado riesgo entre 4 y 6 milímetros y bajo riesgo mayor o igual a los 6 milímetros. Dentro de los factores predictores del riesgo de oclusión coronaria, además está como principal factor, ¿verdad?, con un incremento bastante significativo y una incidencia que puede alcanzar hasta un 2.4% en los procedimientos de valve-in-valve. Y un incremento un poco mayor de este riesgo en las válvulas expandibles con balón en comparación con las válvulas autoexpandibles. Algo importante, ¿verdad? Es que esto es una condición, ¿verdad?, donde el riesgo de mortalidad es muy elevado y vemos que los pacientes que tienen oclusión del tronco coronario o de una arteria coronaria en general tienen un riesgo de mortalidad del 100% cuando no se logra la angioplastía exitosa, o sea, recanalizar este vaso. Mientras que cuando se logra recanalizar, la mortalidad es de un 22%. Y la mortalidad a 12 meses, después de la recanalización incluso, puede llegar a ser hasta de un 54%. Entonces, ¿esto qué nos dice? Bueno, que realmente el factor más importante de la tomografía es la prevención de la oclusión coronaria, ya sea protegiéndolo o descartando un paciente, por ejemplo, de bajo riesgo de un procedimiento percutáneo y derivándolo de nuevo o rediscutiendo el caso con el grupo quirúrgico ante el riesgo de oclusión de las arterias coronarias. Dentro de los factores predictores en el análisis de la tomografía del riesgo de oclusión coronaria, los más importantes van a ser el diámetro de los senos de Valsalva y la altura de las arterias coronarias. Son los factores, digamos, que tienen mayor peso desde el punto de vista estadístico. Y como decíamos también, la longitud de las valvas y particularmente la calcificación severa de la valva coronariana izquierda, que puede hacer que un nódulo cálcico se desplace hacia el ostium coronario, es un factor muy importante. Como veíamos en el caso de valve-in-valve, lo que hacemos es proyectar una válvula, hacer una válvula virtual. Esto en el programa, por ejemplo, Trimencio, es bastante sencillo, y hacer una medición de cuál es la distancia entre la válvula virtual y los ostium coronarios. Y esto nos va a ayudar a predecir el riesgo. En este caso, por ejemplo,
tenemos una válvula, una bioprótesis, esto es un valvo in valve, aquí vemos los 3 postes de la bioprótesis, la válvula proyectada y una distancia a la coronaria izquierda de 6.3 milímetros, lo que dice que es de bajo riesgo, y 4.7 milímetros a la coronaria derecha, lo que dice que es de riesgo intermedio. Ahora, en este caso, aquí el TAC también nos ayuda. ¿Por qué? Porque vemos que en el caso de la derecha, la altura a la que está saliendo la coronaria derecha está por encima de los postes, de forma que realmente el riesgo de oclusión coronaria cuando la salida de las arterias está por encima de los postes es prácticamente del 0%. Aquí vemos un caso de una coronaria izquierda baja, vemos que una altura de 6.7 milímetros, una unión senotubular de 31 y una valva que mide 10 milímetros. En este caso, el riesgo de oclusión coronaria es elevado y este caso, si es de bajo riesgo, yo lo derivaría, por ejemplo, a cirugía, y si el paciente no es operable o es de alto riesgo, pues entonces hacer el caso con protección coronaria y probablemente con una chimenea o un stent protruido hasta la unión senotubular para evitar el riesgo de oclusión coronaria tardía. En el caso de las complicaciones vasculares, con los sistemas actuales el diámetro mínimo vascular oscila entre 5 y 6 milímetros. Además del diámetro es esencial valorar la tortuosidad, la calcificación, la altura de las bifurcaciones, los potenciales accesos alternativos y la posición de la vena femoral en relación con la arteria femoral. Aquí vemos un caso, por ejemplo, que tiene una ruptura o una disección a nivel de la ilíaca, que hace que este no sea un acceso apropiado para TAVI, ¿verdad? Ante el riesgo que tenemos de irnos por una luz falsa o de romper aún más esta placa de ateroma. Aquí vemos un caso, por ejemplo, de calcificación severa con un diámetro medio que anda alrededor de 4.1 milímetros y en este caso vemos un acceso subclavio bastante favorable, excepto por una angulación significativa. En algunos casos incluso tenemos que hacer valoraciones para acceso transcavo, en el cual tenemos que evaluar la distancia entre la vena cava inferior y la aorta. En este caso hacemos toda una planeación en la cual buscamos la distancia del punto potencial de acceso, usualmente a nivel de la porción media a la vértebra L3, y la distancia a la bifurcación de las ilíacas y a la arteria renal más baja, y de esta forma podemos planear si el caso es apto para acceso transcavo. Este fue un caso que hicimos en nuestro centro, paciente sin accesos, 56 años, no tenía ninguna opción quirúrgica, y pues aquí básicamente la técnica de acceso transcavo, el implante de una prótesis autoexpandible y finalmente la angiografía final demostrando una fístula muy pequeña, aorto-cava, que la mayoría, más del 90%, están cerradas completamente a los 30 días del procedimiento. Muchas gracias y espero que la charla haya sido de su agrado. Bueno, muchas gracias a Luis Gutiérrez por su magnífica charla, muy detallada en relación con cómo la tomografía nos puede ayudar a planear mejor los procedimientos en hemodinamia y en este caso TAVI. Así que excelente y muy útil. Y vamos a continuar con las exposiciones. A continuación tendremos al doctor Felipe Nacer, quien es médico, asistente del Centro de Medicina Intervencionista del Hospital Israelita Albert Einstein en San Pablo, Brasil. Es supervisor médico del Departamento de Cirugía Vascular y Endovascular del Hospital Santa Marcelina, también en Brasil. Y hoy nos va a acompañar con esta charla de sistema ICOS en el tratamiento del tromboembolismo pulmonar agudo. Adelante, doctor Nacer. Bueno, me gustaría, antes de iniciar la presentación, de agradecer Boston Scientific por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes para hablar de un tópico muy importante para los médicos que tienen una tendencia de trabajar con esta doença.
Yo soy Felipe Nasser, soy intervencionista de Brasil, trabajo en dos instituciones, como aquí en Brasil trabajamos en una institución privada que es el Hospital Albert Einstein y una institución pública que es el Hospital Santa Marcelina. Soy intervencionista, como dijo, voy a hablar contigo sobre este punto muy importante para todos, para nosotros. Estos son mis conflictos. Yo soy speaker de Boston Scientific y consultant de Boston Scientific también. Es muy importante iniciar este tópico hablando de los puntos que yo viví en el inicio de trabajar con algunos dispositivos, principalmente el dispositivo ECOS. Fue todas las cosas que la compañía tiene que hacer para conseguir una aprobación. Y aquí en Brasil tenemos Anvisa como FDA de Estados Unidos, que es un órgano que regulamenta todos los productos que iniciamos el trabajo. Como pueden ver en este slide, los puntos son muy importantes. El gasto con la aprobación es muy alto para la compañía. Entonces muchas veces nos quedamos mucho tiempo aguardando el inicio para poder trabajar con un producto que puede ser una diferencia muy grande para el tratamiento del enfermo. Miren aquí los costos que son envolvidos con la aprobación. Entonces es muy importante que consigamos entender o qué la compañía pasa con este punto. Este es un punto importante cuando hablamos de embolía pulmonar, que es el código PERT. PERT es una sigla en inglés que significa Pulmonary Embolism Rescue Team. Aquí tienen en este slide todos los especialistas y departamentos de un hospital que son envolvidos con el tratamiento. Entonces, esto refleja un punto importante que es la multidisciplinaridad del tratamiento de la embolía pulmonar. El PERT, como está aquí definido en este slide, está muy grande en todos los sitios del mundo y la mayoría de las instituciones están trabajando con esto para poder promover un mejor tratamiento y un tratamiento más focado en el enfermo y con un punto importante que considero que es la individualización del tratamiento, que es una realidad para nosotros hoy en día. Aquí es un mapa que todos pueden accesar en PERT, en la internet, que demuestra en rojo todos los sitios que son ya envolvidos con la implantación del PERT, y en amarillo aquí tienes las instituciones que están iniciando la implantación del código PERT. Y aquí tenemos la América del Sur, donde estamos nosotros. Muchos centros aquí, como Australia, están empezando a trabajar con este protocolo. Aquí es el algoritmo de PERT, el algoritmo original del PERT, que clasifica los enfermos con la pulmonía pulmonar maciza, y la pulmonía pulmonar intermedia y la pulmonía pulmonar de bajo riesgo. Entonces tenemos aquí dos puntos importantes que nos orientan para el tratamiento, y las instituciones que tienen la idea de trabajar con PERT tienen que pensar muy bien en este algoritmo. En la institución que trabajo, Hospital Albert Einstein, desenvolvimos un protocolo específico basado en el algoritmo PERT, pero solamente para embolías pulmonares de pulmón graves. ¿Por qué esto? Porque ese es un punto que considero muy importante, que es la idea de implantar un tratamiento para enfermos, y tenemos una buena relación con los médicos que son los líderes del enfermo. Entonces, cuando tenemos una embolía de pulmón simple, no aguda, y que tiene un aspecto clínico muy, muy tranquilo, podemos entender que normalmente cuando intentamos entrar en el tratamiento, los médicos clínicos muchas veces no aceptan la idea de este protocolo. Pero cuando tenemos un enfermo grave, como la pulmonía pulmonar maciza e intermedia, aquí fica un poco más fácil para abordar a los médicos, la equipo que está trabajando con el enfermo, y permitir que un grupo específico para el tratamiento pueda ser envolvido en el tratamiento. Entonces, creo que esto es un punto importante cuando pretendes implantar en una institución
un protocolo de tratamiento como el PERT. Aquí, como todos vosotros ya conocen, son los tipos y las clasificaciones de la embolía de pulmón. Y aquí tenemos la importancia de la mortalidad específicamente en la pulmonía pulmonar maciza y una mortalidad muy baja en la pulmonía pulmonar leve. El punto importante que la técnica intervencionista está iniciando con el envolvimiento son las embolías de pulmón intermediarias, donde tiene una mortalidad también importante, pero en estas situaciones muchas veces tenemos al enfermo en una condición clínica estable, el favorable para inicio de un tratamiento que podría ser el tratamiento por catéter. Esta es una publicación muy interesante que avalía la fisiopatología de la embolía pulmonar. Y aquí en la derecha de la pantalla tenemos lo que acontece con el ventrículo derecho, y en la izquierda lo que acontece con la disfunción ventricular y acaba llevando a una dificultad de oxigenación, disfunción miocárdica y puede muchas veces llevar al enfermo para la muerte. Este es un punto importante que es lo ventrículo derecho y lo que ocurre con el ventrículo derecho o lo que puede ocurrir cuando tenemos una disfunción ventricular derecha causada por la embolía de pulmón que puede llevar a un daño muy grave. El principal punto es la compresión del ventrículo izquierdo, llevando al enfermo a una dificultad de perfusión periférica y oxigenación. Entonces, ese es un punto que tenemos que evaluar en el inicio del tratamiento, todo el tiempo después del tratamiento, para que podamos evitar que esta disfunción ventricular derecha sea una disfunción permanente. Aquí son los puntos de la literatura mostrando que los niveles de evidencia, cuando evaluamos los niveles de evidencia para tratamientos por intervencionistas por catéter en 2014 y 2019, es interesante evaluarmos que las evidencias están cambiando y los tratamientos intervencionistas están mucho más envolvidos en las publicaciones más nuevas. Aquí es un punto también importante que cuando envolvimos el ECMO, que es un tipo de tratamiento soporte para los enfermos, para que podamos iniciar el tratamiento o mantener el enfermo estable para que pueda ser sometido a un tratamiento sistémico o el tratamiento intervencionista. Es un otro punto importante, es que los NOACs, los nuevos antitrombóticos, ya están siendo evaluados y publicados para el tratamiento también para los enfermos, principalmente después de un éxito en un tratamiento intervencionista o sistémico. Esta es una ilustración interesante que siempre yo gusto de mostrar, que es una ilustración que muestra a nosotros lo que ocurre cuando iniciamos un tratamiento sistémico en un enfermo que tiene una oclusión prácticamente troncular de una de las arterias pulmonares. El flujo acaba llevando el tratamiento, el fibrinolítico para el pulmón que no tiene obstrucción. Entonces, ese es un punto importante cuando pensamos en tratamiento intervencionista, que necesitamos un tratamiento localizado para que podamos evitar que esto ocurra y todo el agente fibrinolítico se va para el lado que no tiene obstrucción. Entonces, es una ilustración muy interesante en la literatura que yo creo que es importante para comentar. ¿Qué es nuestro entrenamiento? Ese es un punto importante en la institución. Empezamos un entrenamiento para los médicos envolvidos en el tratamiento de la embolía pulmonar, específicamente para informar los cardiólogos, los médicos intensivistas de las nuevas tecnologías que son posibles de realizar para el tratamiento guiado por catéter. Esto es una parte que para nosotros ha sido muy, muy importante. Después de este tipo de envolvimiento de tratamiento, los equipos empezaron a trabajar de una manera más directa con el enfermo. Los intervencionistas se envolvieron mucho más, principalmente también en las indicaciones, porque aquí comprenden que las indicaciones de tratamiento intervencionista también pueden presentar muy buenos resultados.
claro que totalmente basado en la literatura, basado en los protocolos, pero hay una tendencia mejor a convencer los intervencionistas que el tratamiento guiado por catéter es muy importante. Entonces, el entrenamiento es muy importante y gustaría de recomendar a ustedes que cuando inicien el tratamiento específicamente con este dispositivo o con otros dispositivos, que inicien un tratamiento para que los médicos clínicos envolvidos conozcan los dispositivos y cómo son utilizados para que comprendan lo que estamos haciendo en la sala de intervención. En este entrenamiento iniciamos también, ha sido una manera de tratar y de cuidar de los accesos cuando hacemos tratamiento intervencionista. Y aquí es un protocolo creado específicamente por los enfermeros de la institución para el cuidado con el catéter cuando va implantado y fijado en las piernas del enfermo o en la región del cuello para poder tener un cuidado y no haber la movilización y alguna complicación que pueda modificar el resultado del tratamiento. Aquí es un ejemplo, una fotografía de uno de los enfermos que tratamos con este protocolo, y aquí tienes el catéter, los catéteres en la ingle con la punción de las venas femorales bilateralmente, y aquí los catéteres fijados con estos curativos que fueron iniciados y decididos por los enfermeros, que en la verdad son los especialistas que se quedan todo el tiempo con el enfermo. Entonces creo que eso también es un aspecto muy importante porque está envolvido en la inmovilización del enfermo, envolvido también cuando llevamos al enfermo para TAC, para realizar los controles, o cuando el enfermo tiene que ser transportado también para el cath lab, para hacer los controles o la remoción del catéter. Actualmente, en algunas situaciones, estamos removiendo el catéter en la propia unidad de terapia intensiva. Es un catéter que voy a comentar más a frente para que entiendan cómo es seguro para hacer este tipo de remoción del catéter. Aquí estoy presentando a ustedes el catéter ECOS, que es un dispositivo comercializado por Boston Scientific, y aquí en Brasil iniciamos hace 6 meses, casi 8 meses, y a partir de ahora estamos utilizando este catéter como una indicación muy importante en la institución que trabajo. Este catéter es un catéter que asocia el ultrasonido con un catéter con múltiples agujeros para la infusión del agente fibrinolítico, y tenemos un control completo de lo que está ocurriendo durante el tratamiento. Es un dispositivo aprobado por FDA y aquí en Brasil aprobado por Anvisa, y puede ser usado en varias situaciones. Pues me gustaría de enfocar específicamente en embolía de pulmón. Aquí está el catéter, tienes aquí el console, que en este lugar podemos evaluar si el feixe de ultrasonido está siendo utilizado adecuadamente. Aquí hay el catéter, es un catéter, me gusta mucho de decir que es un catéter más bajo que los catéteres que los hemodinamicistas utilizan para hacer procedimientos de cardiología. Es un catéter 5.4 French, perfil muy bajo, que es muy tranquilo y con bajo índice de complicaciones. ¿Qué son los dos catéteres? Un catéter con los transductores de ultrasonido es implantado en el interior de este otro catéter con los agujeros, y ahí la infusión del agente fibrinolítico potencializado por el ultrasonido que promueve un tratamiento más, potencializa el tratamiento del agente fibrinolítico. Aquí es como pueden ver aquí en el console, el ultrasonido, el feixe de ultrasonido en la pantalla. Aquí el mecanismo de acción del ultrasonido, que hace como si fuese un afrouxamiento de las fibras del trombo, permitiendo que el ultrasonido promueva la fixación del agente fibrinolítico en el trombo y al mismo tiempo aumente la superficie de contacto del fibrinolítico con el trombo. Y aquí en este video es posible ver cómo el feixe de ultrasonido se comporta en el interior del vaso sanguíneo. Y aquí estamos como una onda que hace el mecanismo que acabo de explicar.
son ilustraciones muy interesantes que, além de promover el feixe de ultrasonido y ese afrouxamento de las fibras del trombo, también se mantiene, este feixe de ultrasonido consigue mantener el fibrinolítico más tiempo en contacto con el trombo. Aquí es una otra ilustración mostrando los mecanismos de acción con microscopía electrónica, muchas veces mostrando qué ocurre cuando el sistema inicia la utilización y inicia el tratamiento. Este es el mecanismo. Cuando hablamos de ultrasonido tenemos que pensar en la frecuencia. Entonces utilizamos una frecuencia de 2.2 MHz, que es una frecuencia que puede caer hasta para 3.4 MHz, es una frecuencia muy buena para que se pueda utilizar y hacer el tratamiento con este tipo de dispositivo. Esto es una publicación que hicimos durante las pandemias. Son situaciones que en esta época no teníamos el ECOS disponible para el tratamiento, pero utilizamos otros tipos de dispositivos de aspiración y de inyección. Aquí es un caso que utilizamos con AngioJet. AngioJet es un sistema que no es permitido en los Estados Unidos para utilizar en embolía de pulmón, pero en Brasil tenemos una experiencia muy interesante con AngioJet, con bajo índice de complicaciones. En este caso utilizamos el AngioJet asociado al agente fibrinolítico y conseguimos tratar un enfermo que tenía la embolía de pulmón bilateral. Son publicaciones aquí muy importantes con ecos. Miren que son publicaciones antiguas, que este tipo de dispositivo ya era utilizado, ya había sido utilizado, y con bajo índice de complicaciones, que más importante el bajo índice de sangramiento. Dos estudios muy importantes para el ECOS: el último study, que ha sido la evaluación de la comparación de muchas veces de utilización de anticoagulante, y el agente ECOS mostrando complicaciones muy bajas y de efectividad muy interesante. El Seattle 2, también un estudio muy interesante, que ha mostrado que la mejora de disfunción del ventrículo derecho es muy importante con este dispositivo, soportando la indicación para utilización. Voy a compartir con vosotros algunos casos. Es un paciente de 63 años de sexo femenino que había realizado una biopsia de pulmón 48 horas antes, un PESI simplificado compatible con un caso grave, instabilidad hemodinámica y un punto importante para la indicación de catéter directo en el trombo ha sido la biopsia que ha sido realizada 48 horas antes. La discusión multidisciplinar con el protocolo PERT, aquí la imagen del TAC en el corte axial mostrando el trombo localizado específicamente en la arteria pulmonar izquierda, y aquí el corte coronal mostrando el lado izquierdo el inicio del diagnóstico, el lado derecho ya con el catéter implantado y la mejora de la perfusión. Aquí el ALTAC mostrando la disfunción ventricular derecha con la compresión del ventrículo izquierdo. Aquí la angiografía con el pulmón izquierdo totalmente comprometido, con la fase parenquimatosa muy pobre. Aquí implantamos el catéter, aquí 12 horas después el catéter implantado. Miren que es muy interesante mirar en el TAC el catéter implantado con sus puntos radiopacos y ya mejora de la perfusión. Y aquí 24 horas después con una dosis muy pequeña, la perfusión con reperfusión completa del pulmón izquierdo. Utilizamos aquí 16 miligramos. Un caso un poco más complejo, con un paciente que ha habido sometido a ECMO para una estabilidad hemodinámica. El ECMO es un punto muy importante. Aquí son puntos importantes del ECMO, mostrando para qué el utilizado, los tipos de ECMO. Normalmente para el embolía de pulmón utilizamos el ECMO VA. Aquí son las 4 importantes aplicaciones para salvamento, puente, soporte y la indicación primaria de ECMO. Yo gostaría apenas de salientar la importancia del ECMO
que hoy te han permitido que el paciente se quede estable para que podamos tratar con una terapia por catéter. Aquí está en otro caso con la embolía bilateral, un caso un poco más complejo. Y aquí la angiografía mostrando la pobreza de la perfusión del parénquima pulmonar de los dos lados. Y aquí la izquierda el diagnóstico y la derecha después la reperfusión con ecos. Aquí son trabajos importantes, aquí comparando ecos con agente coagulante y solamente anticoagulante, mostrando que la disfunción de ventrículo es muy mejor, el tratamiento de la disfunción ventricular derecha es mucho mejor cuando asociamos ecos con la agente anticoagulante. Aquí son una avaliación compleja de la disfunción ventricular severa, moderada y leve, mostrando que los enfermos que son tratados con ecos tienen una mejor respuesta en relación a la disfunción ventricular, índice de sangramiento muy bajo también en estos sitios, mostrando que la seguridad de utilización de este tipo de dispositivo. Y finalmente gustaría de concluir mi presentación diciendo que el ECOS es clasificado con un acoustic pulse thrombolysis. Para los intervencionistas ha sido una mejora muy grande de los procedimientos, no tenemos más disturbios hemodinámicos durante el tratamiento, simplemente implantamos el catéter, el enfermo va a ser tratado en una unidad de terapia intensiva, puede ser aplicado también para trombosis venosas profundas, es un dispositivo seguro como la literatura nos soporta, es la única terapia mínimamente invasiva aprobada por FDA para el tratamiento de embolía del pulmón. Muchas gracias, ha sido un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias al doctor Nasser por la presentación. En realidad es una charla muy a propósito, sobre todo para instituciones como nosotros que estamos tratando de consolidar nuestro grupo PERT. Y seguimos con la siguiente charla. Tengo el gusto y el honor de presentarles al doctor Jorge Andrés Chavarría. El doctor Chavarría es cardiólogo de la Universidad de Costa Rica, es hemodinamista de la Universidad de Córdoba en España, tiene un fellowship en cardiopatía estructural e imagen cardíaca de la Universidad McMaster en Canadá y actualmente es profesor de la Universidad de Costa Rica y cardiología intervencionista en el Hospital de San Juan de Dios. El doctor Chavarría tiene amplia experiencia en tomografía computarizada, fue finalista en el año 2022 de uno de los 4 finalistas del mejor trabajo presentado en la Sociedad Cardiovascular de Tomografía Computarizada, y él les va a hablar de cuándo es útil el angioTAC coronario. Podemos ir con la presentación del doctor Chavarría. No sé si nos están escuchando, pero podemos pasar ya a la presentación del doctor Chavarría. Buenos días a todos. Mi nombre es Jorge Chavarría, soy cardiólogo intervencionista en San José, Costa Rica. Dedico parte de mi práctica clínica también a lo que es la interpretación de estudios de tomografía cardíaca y también mi práctica clínica en lo que es la intervención coronaria y estructural se basa de forma importante en lo que es la planificación basado en la herramienta del TAC. Quiero agradecer a la organización por invitarme el día de hoy a participar en este Congreso Internacional de Cardiología. Grandes amigos que tengo por allá y definitivamente es una oportunidad para estar al menos virtual con ustedes el día de hoy. Y vamos a compartir los siguientes minutos. Espero dejando algunos mensajes y sobre todo de cómo nosotros estamos utilizando esta herramienta en nuestro proceso de decisión con nuestros pacientes acá en Costa Rica.
Como todos ustedes conocen, el TAC es una herramienta que ha emergido de una forma ya muy común para lo que es la investigación de pacientes que tienen algún síntoma sugestivo de enfermedad a nivel cardíaca isquémica, ¿verdad? Y es una modalidad no invasiva que se ha desarrollado de forma estrepitosa en los últimos años con modelos de tomógrafos que permiten resoluciones que hace algunos años era difícil de esperar. Esto nos ha permitido que definitivamente la aplicación de esta herramienta se diversifique muchísimo más en lo que es la cardiología y actualmente se convierte en una herramienta fundamental. En lo que es la enfermedad arterial coronaria, los pacientes que son sometidos a TAC o angiografías coronarias, conocemos que hasta un 55% de ellos se les puede encontrar enfermedad arterial coronaria obstructiva, pero hay un porcentaje importante también, se describe que hasta un 42% van a tener enfermedad arterial coronaria sin ser obstructiva y que es relevante para los pacientes. Desde el punto de vista nuestro, sabemos que los pacientes que se presentan con un síndrome coronario agudo, como les muestro acá los 3 principales mecanismos de síndrome coronario agudo, mediante tomografía de coherencia óptica, que es una herramienta que nos permite identificar de una forma muy precisa cuál es el mecanismo responsable de un evento coronario, vemos que la erosión superficial y los nódulos de calcio, que tienen un porcentaje menor en lo que es la prevalencia, en lo que es la presencia de un síndrome coronario agudo, en un porcentaje importante no van a tener una enfermedad obstructiva. O sea, no van a tener una enfermedad que pudo haber sido detectada por una prueba de esfuerzo o por una prueba funcional. Inclusive hay algunas placas que pueden romperse debido a sus características y no ser necesariamente obstructivas, como en el caso que les muestro acá, que es un ejemplo muy bonito de una ruptura de placa. Y esto realmente tiene relevancia, como lo vamos a discutir actualmente. Como les dije antes, el TAC y su papel en el diagnóstico de la enfermedad arterial coronaria se ha diversificado mucho. Ya no solo es para evaluar la presencia o no de una estenosis mayor del 70%. Actualmente nosotros podemos evaluar múltiples características de la anatomía cardíaca de un paciente. Podemos describir muy bien el tipo de enfermedad que tiene, si es cálcica, no cálcica, si es mixta. Los softwares actuales de alguna forma también pueden analizar las concentraciones de yodo a nivel del tejido miocárdico, con el cual podríamos evaluar perfusión, y lo más nuevo, también lo que es estos análisis derivados del TAC para determinar si una lesión puede ser puede generar isquemia o puede ser funcionalmente significativa mediante estos algoritmos de FFR derivados por TAC. También podemos caracterizar estructuras circundantes a los tejidos coronarios. Podemos evaluar cuál es el porcentaje de grasa que también se está asociando con la presencia de eventos adversos. Y podemos ver también múltiples características que se están asociando con mayor vulnerabilidad a tener un evento, por ejemplo, cardíaco a futuro. A mí esta diapositiva me encanta, es basada en un score descrito desde el 2015, donde el mensaje es que si nosotros tenemos la capacidad de determinar cuáles son las características de la placa, aunado a la presencia o no de enfermedad obstructiva, vamos a tener una mayor capacidad de estratificar cuál es el riesgo de un paciente pues, a largo plazo. Y en esta imagen lo que se logra ver y lo que permite generar un mensaje muy potente respecto a lo que es la evaluación de la enfermedad o de la carga aterosclerótica mediante TAC es que los pacientes que tienen estas características, en este caso, pues la unión de placas que de alguna forma son vulnerables, independientemente de si tienen una obstrucción mayor del 50% o no, tienen una probabilidad de tener eventos o de no tener eventos a largo plazo igual. Y esto es muy, muy, muy importante cuando evaluamos los pacientes con enfermedad arterial coronaria.
La evidencia está creciendo muchísimo, vemos que ya tenemos guías de práctica clínica que nos ayudan en ese proceso de decisión de cuándo enviar un TAC respecto a otro tipo de herramientas de estudios principalmente funcionales. Y a través de este caso clínico, pues quiero hacer un ejemplo que para nosotros pues es muy valioso en términos de cómo algunas veces debemos complementar las herramientas. Este es un paciente de 86 años, pero que es muy robusto, completamente independiente, con un infarto previo en el 2021. En ese momento no se hizo angiografía coronaria, no se estratificó anatómicamente. El ecocardiograma no tenía trastornos regionales de la contractilidad y se decidió realizar un SPECT. Ese SPECT no documentó isquemia inducible, sin embargo, se decidió manejo médico basado en ese estudio. El paciente se egresó, pues estuvo bien 2 años, reingresa por otro evento coronario, principalmente por biomarcadores, dolor torácico, consulta al servicio de emergencias. Nuevamente se le hace un ecocardiograma. Ese ecocardiograma no documenta nuevamente trastornos regionales de la contractilidad. Y en ese mismo hospital, pues se decidió volver a hacer el estudio de medicina nuclear, que es una forma tradicional en ese hospital de hacer el análisis. Y vemos que se vuelve a concluir que no hay inducción de isquemia y se le vuelve a dar tratamiento médico. El paciente no se queda tranquilo y busca una segunda opinión, pues y en esa segunda opinión el proceso de decisión del grupo fue realizar una tomografía cardíaca. ¿Qué dicen las guías de práctica clínica? Pues bueno, en este escenario específico de los pacientes de intermedio o alto riesgo, vemos que tenemos las dos opciones y las dos opciones tienen un nivel de evidencia muy fuerte. En este caso vimos que ya se había hecho un test de estrés, vemos que el paciente sigue vivo, pues tuvo un nuevo evento que lo hizo pues venir al hospital nuevamente y se cumplió con el tratamiento médico óptimo. ¿Qué nos dicen las guías respecto a cómo podríamos nosotros definir cuándo enviamos un TAC? Bueno, si queremos descartar enfermedad obstructiva, vamos a enviar un TAC, pero también si queremos descartar la presencia de enfermedad no obstructiva que nos pueda ayudar, sobre todo con los nuevos medicamentos, a mejorar lo que es el tratamiento médico. Sin duda alguna, debemos cumplir criterios en nuestros hospitales donde las imágenes sean de muy buena calidad y tengamos un grupo de trabajo experto en la interpretación de imágenes. Usualmente se prefieren personas más jóvenes realizarles el TAC, sobre todo para lo que es la detección de placas blandas, placas no obstructivas, respecto a lo que son pacientes pues, mayores de 65 años. Y sobre todo, pues, cuando queremos ver anatomías por sospecha de anomalías coronarias o cuando queremos analizar estructuralmente el corazón. ¿Qué favorece los estudios de detección no invasivos de isquemia? Bueno, cuando sabemos que hay enfermedad coronaria, y esto es un punto importante de la ponencia, si nosotros tenemos claro que hay enfermedad arterial coronaria y necesitamos definir nuestra estrategia, probablemente nos vamos a ir más hacia una terapia de detección de isquemia. Si no conocemos la enfermedad coronaria, pues probablemente nos vamos a ir al TAC, porque queremos saber anatómicamente cómo está ese paciente. Y los otros criterios pues son muy similares en términos de que debemos tener ciertos criterios en nuestro hospital. Gente pues probablemente más mayor se intenta o se recomienda en los estudios de estrés por imagen, no relacionados con TAC. Cuando el TAC no nos generó un diagnóstico concluyente o cuando queremos ver otro tipo de cosas, por ejemplo, con una resonancia magnética. En nuestro caso, vemos que el estudio de TAC que decidimos en este caso fue un estudio, pues de alguna forma retrospectiva, con el objetivo de tener un poco más de información. Vemos que estos software nos permiten manipular las diferentes vistas de las estructuras cardíacas. Podemos inclusive reconstruir o intentar buscar los mismos ejes que buscamos en un ecocardiograma con el objetivo de determinar si hay remodelado. En este caso, con este software también nos permite de alguna forma intuir cuál es la perfusión miocárdica a través de las densidades de yodo en ciertos territorios. Pues en este caso aquí les estoy mostrando cómo a nivel inferior vemos que hay algunos colores que son diferentes. Esos colores también los podemos objetivar y ver cuáles son los promedios de la atenuación del yodo en esas zonas. Y esto nos ayuda a ver que de alguna forma hay gradientes que nos pueden llevar a
hacer pensar de que hay zonas que podrían tener algún grado de disminución de la perfusión coronaria. Confirmamos los hallazgos por eco, que en este caso no había remodelado, vemos que una función ventricular normal, ya vamos viendo cómo a través de una misma herramienta podemos ver múltiples situaciones. Y sin duda alguna lo que es la determinación de la presencia de enfermedad obstructiva o no y la presencia del tipo de enfermedad que tenemos. En este caso vemos que tenemos una lesión crítica en lo que es la coronaria derecha a nivel del tercio medio, de forma predominante no cálcica. Hay algunas zonas con depósitos de calcio. Sin embargo, vemos que es una enfermedad pues que genera una estrechez que es corta y sobre todo que tenemos perfusión distal, ya sea por colaterales o por algunas colaterales, perdón, que pueden ser hetero o homocoronarias, y que eso pues ya depende de la angiografía. En una herramienta para planear los tratamientos, en este caso pues para una intervención coronaria percutánea, pero también está evolucionando en lo que es el ámbito quirúrgico para planear si un paciente va a ser sometido, cómo va a ser sometido y qué herramientas pueden utilizar inclusive los mismos cirujanos para definir el tipo de abordaje también en sus intervenciones. Entonces vemos cómo se expande un solo proceso de una tecnología en múltiples escenarios del proceso de decisión de un paciente. En nuestro caso, el paciente lo enviamos a una revascularización coronaria recomendada para mejorar síntomas. Y es interesante porque cuando revisamos la data en búsqueda de definir si alguna de las dos estrategias mejora la mortalidad a largo plazo, por el momento no hay data concluyente que nos diga que guiar un proceso de decisión por TAC versus una detección de isquemia mejora la mortalidad. Hay muchas señales que estamos viendo y que probablemente vamos a tener más adelante, pero lo que sí está claro es que, por ejemplo, en este metaanálisis, el riesgo de tener un infarto a futuro es menor cuando el proceso de decisión es basado en la anatomía, en este caso, por ejemplo, por TAC, y es lo que vemos con nuestro paciente. De alguna forma, el paciente sigue vivo, no tuvo un evento pareciera que tan serio, pues de alguna forma está viniendo con un nuevo evento coronario, y el proceso de decisión de utilizar un TAC nos ayuda a, con una mayor sensibilidad, detectar que el paciente tenía una enfermedad arterial coronaria obstructiva por alguna forma, por colaterales, tal vez no fue detectado en el estudio funcional. Y esto está claramente descrito, por ejemplo, en esta diapositiva que les quiero mostrar, donde cuando se comparan la sensibilidad y la especificidad, los valores predictivos del TAC versus, por ejemplo, en este caso, el SPECT, en la mayoría de ellos, vemos que sin duda alguna debemos tener claro que la detección de enfermedad arterial coronaria, el TAC tiene sensibilidades mayores del 90% de una forma consistente, incluso desde los tomógrafos de 64 cortes. Actualmente la mayoría de nosotros estamos utilizando tomógrafos de 128 con resoluciones que son completamente distintas a las que se utilizaron en estos estudios, donde se logró detectar una diferencia importante en lo que son los porcentajes de sensibilidad. Y ni qué hablar de los valores predictivos negativos, que es otra situación en la que el TAC tiene un papel muy, muy importante, como vamos a ver más adelante. Entonces, en este momento tenemos una tecnología que tiene un nivel de evidencia A con una recomendación clase 1 en pacientes de intermedio o alto riesgo en una condición estable y que no conocemos la presencia de enfermedad arterial coronaria. Este TAC en este contexto es efectivo para el diagnóstico, para la estratificación de riesgo y para guiar el proceso de decisión del tratamiento. En lo que es el síndrome coronario crónico, vemos que también tenemos una recomendación clase 1 con un nivel de evidencia B para las dos tecnologías como test inicial en el proceso de diagnóstico de pacientes sintomáticos en los que no se pudo excluir la enfermedad arterial coronaria por otro método. Y otro escenario que está evolucionando muchísimo actualmente es
el escenario agudo, los pacientes que se presentan con un dolor torácico en el servicio de emergencias, por ejemplo, donde vemos que actualmente, basado en la estratificación clínica de riesgo y sobre todo cuando no se logra diagnosticar un síndrome coronario agudo de primera entrada por electrocardiograma, clínica o biomarcadores, el TAC tiene una clase 1 con un nivel de evidencia A para excluir la presencia de enfermedad aterosclerótica o enfermedad arterial coronaria obstructiva. Y esto es basado en su tan alto valor predictivo negativo. ¿Qué está sucediendo actualmente? Está sucediendo que vamos a tener muchísima información. Por supuesto que nos va a guiar el proceso de decisión, porque si tenemos un paciente que tenemos una probabilidad pretest de enfermedad arterial coronaria baja o intermedia, o sea, un paciente que no tiene un diagnóstico de síndrome coronario agudo, vemos que el TAC nos puede permitir definir si el paciente no tiene del todo enfermedad arterial coronaria, que es el grupo de mejor pronóstico, inclusive a largo plazo, y dar una salida prematura. Pero también nos va a permitir definir si el paciente tiene enfermedad arterial coronaria, que no necesariamente amerite quedarse hospitalizado, pero sí le vamos a dar un diagnóstico, le vamos a dar un tratamiento y le vamos a dar un plan de manejo por la consulta externa. Pero también puede ser un paciente que tiene una troponina negativa, ¿verdad? Que de alguna forma no está demostrando isquemia inducible en ese momento, pero sí tiene alguna evidencia muy objetiva de estenosis severa o de estenosis intermedias con algunas características de vulnerabilidad que probablemente involucren pacientes que deban ser ingresados y realizar un estudio secundario de inducción de isquemia. Entonces, sin duda alguna, vemos cómo es una herramienta que nos ayuda en nuestra práctica clínica diaria, en el manejo de nuestros pacientes. De alguna forma también médico-legalmente se va a convertir en una herramienta que nos va a ayudar muchísimo en nuestra práctica clínica, pero sobre todo brindar un perfil de seguridad mayor a los pacientes y una medicina de precisión en nuestros sistemas de salud. Muchísimas gracias por la invitación. Espero la próxima vez, sin duda alguna, estar de forma física con ustedes y continúen disfrutando muchísimo de este congreso. Los espero. Muchas gracias al doctor Chavarría por la presentación, muy a propósito de un tema muy actual, las imágenes espectaculares, las reconstrucciones multiplanares curvas que trajo, los rendering, todo estaba realmente espectacular. Vamos a ir con las preguntas. Hay una pregunta aquí para el doctor Miller. Aquí tenemos al doctor Chavarría dentro de los asistentes. Muchas gracias al doctor Chavarría por estar presente en las preguntas y respuestas. La primera pregunta se la vamos a hacer al doctor Miller acerca de cuánto es el tiempo de ventana para obtener beneficio en el sistema ECOS y AngioJet en tromboembolismo pulmonar. Bueno, esta es una pregunta muy interesante. Puesto que a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en el contexto coronario con la trombolisis coronaria, digamos que en TEP contamos con un poco más de tiempo. No obstante, equiparable a lo que sucede en circulación coronaria, entre más pronto se haga la repercusión, hay más beneficios. Y no solo en el contexto agudo del paciente con un impacto hemodinámico, sino con la posibilidad de tener un síndrome postrombótico luego del TEP. De manera que entre más temprano suceda es mejor. Las guías actuales recomiendan que idealmente esta repercusión debería ser en las primeras 48 horas, que es donde parece ser hay más impacto y mejora los desenlaces, sobre todo en calidad de vida.
No obstante, la mayoría de los proveedores médicos recomiendan que la terapia pudiera ser considerada inclusive hasta una semana después de haberse presentado el TEP agudo. En particular, esos pacientes que han recibido otras terapias y no mejoran y necesitamos una alternativa, pues hay casos descritos inclusive hasta 20 días después. No obstante, como les digo, esas primeras 48 horas parece ser el mejor tiempo. Y en cuanto a la Angiojet, creo que tienes un comentario para hacer. Sí, la Angiojet, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un paciente con embolismo pulmonar con Angiojet, y el problema que teníamos era que nos tocaba parar la aspiración porque el paciente empezaba a presentar asistolia, ¿no? Y esto pues lo hicimos antes de que saliera el warning que salió para este dispositivo en embolismo pulmonar, ¿no? O sea, actualmente hay un warning de no utilizarlo en embolismo pulmonar, el Angiojet, precisamente por arritmias y bradicardias que se presentan. Sí, la segunda pregunta es para el doctor Chavarría. Nos preguntan aquí, dice, ¿cuál es la utilidad del TAC coronario cuando ya hay stent en el paciente? Hola, buenas tardes, Fernando, muchas gracias. Espero que todo muy bien por allá. Sí, bueno, vamos a ver, en esta pregunta basada en la data, es algo que viene evolucionando muchísimo, ¿no? Desde el punto de vista práctico, la respuesta es sí, es útil, sobre todo cuando conocemos stents que se han colocado, sobre todo más proximales y con diámetros por encima de 3 milímetros. Eso es lo que está pues descrito. Sin embargo, sí tengo que decir que con la tecnología como ha evolucionado actualmente, estamos viendo calidades de adquisiciones bajo buenos protocolos, donde podemos hacer análisis de stents todavía pues con un tamaño menor. En este momento prácticamente todas las empresas también están con una tecnología que se llama photon counting, que prácticamente podemos ver inclusive los procesos, ¿verdad?, de cicatrización dentro de los stents con resoluciones de 0.2 milímetros, lo cual es algo que es espectacular. Pero otra aplicación clínica que tenemos es que, sobre todo en Latinoamérica, donde tal vez muchas veces tenemos pacientes que se movilizan en diferentes sitios y muchas veces no conocemos exactamente el historial detallado de procedimientos previos, se convierte en una herramienta que nos puede permitir definir realmente dónde fue tratado un paciente, cómo fue tratado, el número de stents, ¿verdad? Muchas veces pasa que pacientes nos consultan y dicen, no, a mí me hicieron un procedimiento hace 10 años en otro país, no tengo ningún reporte, realmente no tiene mucho detalle. Y en este momento los tomógrafos actuales pues también generan una radiación que es muy baja, y eso nos puede permitir tener una información muy detallada del árbol coronario en general y de los procedimientos previos que se realizaron también, perdiendo pues algún grado de exactitud diagnóstica en términos de decir si una lesión es del 70, 80, 90% dentro del stent por los artefactos, pero sí podemos ver si distalmente el vaso está patente o si proximalmente está patente o realmente si hay bifurcaciones saliendo o no cerca de ese sitio. Entonces da mucha información relevante. Jorge, como tú sabes, digamos, el papel de la tomografía coronaria cada vez está cobrando más vigencia. Por ejemplo, en pacientes con dolor precordial, digamos, hay como un movimiento de alejarse un poco del ecoestrés, del MIBI, y más bien afrontar esos pacientes con tomografía de coronarias. Digamos, en tu práctica o en tu institución, ¿qué papel está jugando actualmente la tomografía coronaria para evaluación del paciente con dolor precordial agudo que consulta por urgencia? Sí, eso también creo que lo comentamos un poquito en la charla. Cada vez, en vista de la información que estamos generando y de los perfiles de seguridad de los tomógrafos actuales con dosis de radiación con un protocolo adecuado, que puede ser de inclusive menos de 3 milisieverts, ¿no? Lo estamos haciendo con más frecuencia en los pacientes que no tienen síndrome coronario agudo, y las guías soportan en este momento que si el paciente tiene biomarcadores negativos, los electrocardiogramas no muestran cambios claros de que tal vez es un paciente que amerita de forma temprana una angiografía coronaria, es un paciente que se va a beneficiar de la tomografía. Eso es lo que la data dice. No conocemos enfermedad arterial coronaria, el paciente no es un síndrome coronario agudo y tenemos sospecha de que pueda tenerlo. La evaluación anatómica
tienen una evidencia muy robusta. Ahora, ¿qué está sucediendo en nuestra práctica clínica también? Y es que dependiendo del escenario clínico del paciente, estos procedimientos nos están ayudando inclusive a predecir cuál es el riesgo de la intervención, cuál es el perfil también administrativo en términos de, por ejemplo, si es un paciente que podemos manejar en un sitio que tal vez no tiene un backup quirúrgico, por ejemplo, o si es mejor trasladarlo a otro sitio con mayor grado de resolución o de complejidad con diferentes estrategias, porque, por ejemplo, podemos definir si es una enfermedad multivaso seria con calcificación que va a meritar aterectomías respecto a una lesión focal en un solo vaso sin calcio donde probablemente se pueda hacer un stent. Entonces, en general, está cambiando la práctica clínica de una forma muy notable porque la resolución es muy alta, porque se está convirtiendo en un estudio de fácil acceso y muy seguro desde el punto de vista de radiación. Aquí nos hacen una pregunta, voy a ver si te la leo, a ver si entiendes. Dice, en pacientes de riesgo intermedio, ¿cuál es el índice neto de reclasificación del angioTAC coronario y si esto es aplicable o costo efectivo? Sí, vamos a ver, Harold. De alguna forma las guías y la data nos habla de que apliquemos los scores para tener un pretest, ¿no? Y que hablen del 15%. Sí, entonces, si es más del 15%, pues de alguna forma el TAC puede llegar a tener una evidencia 1, igual que, una clase de recomendación 1 con nivel de evidencia A, igual que el test funcional, en esos dos escenarios. Y ahí es donde las guías nos dicen que si estas características, por ejemplo, más de 65 años, enfermedad arterial coronaria conocida, probablemente el test de isquemia. Si no tiene enfermedad arterial conocida, probablemente el angioTAC. Sería como, ahora, costo efectivo. No tengo la respuesta en términos de números y de estudios ahorita en este momento, pero sí va a haber una data que va a empezar a venir a explicarnos un poco más esto del costo efectividad, porque en las guías ya ellos demuestran o comentan que el tiempo de evolución o el tiempo de observación de un paciente en un servicio de emergencias o incluso tiempos de hospitalización para generar otros tipos de estudios, con un TAC en las primeras horas podrían inclusive manejar a muchos de estos pacientes de una forma ambulatoria. Aquí hay otra pregunta que te la voy a reformular un poco a ver si creo que es lo que están preguntando. Dice como, ¿cuáles son las características que debe tener el paciente? Me imagino yo que como, ¿qué características físicas? O sea, si hay alguna limitación en el peso o en la frecuencia cardíaca, o qué características podrían evitar, o sí, qué paciente no podría o qué paciente sería el ideal para hacerle una tomografía coronaria, la estratificación de riesgo. Sí, bueno, no, creo que es una pregunta un poco compleja para encasillar a un solo paciente, ¿no? De alguna forma depende del sitio y del grupo de trabajo que tengas y el tipo de tomógrafo que tengas. Y lo otro es que es muy importante las evaluaciones previas del paciente en términos, por ejemplo, de qué tanto yo puedo optimizar una buena frecuencia cardíaca o un estado hídrico de un paciente previo a la tomografía, ¿no? En general, ahorita en nuestros protocolos, nosotros no excluimos pacientes por peso, ¿verdad? Las contraindicaciones más van relacionadas en términos de disfunción renal, riesgo de daño renal por el uso de medio contraste o alergias serias documentadas. Lo que intentamos modificar es los parámetros del protocolo en la tomografía, si necesitamos administrar más energía, ¿no? O más miliamperaje dependiendo del peso de cada persona. Sin embargo, nos enfocamos muchísimo en lo que es una preparación adecuada, que el paciente venga con una frecuencia cardíaca muy buena, que vengan con una muy buena hidratación y sobre todo que el paciente podamos agregarle los nitratos para que logremos vasodilatar de forma adecuada durante el protocolo y obtener unas muy buenas imágenes. Muy bien, vamos a hacerle esta pregunta aquí al doctor Miller. Dice, si es un paciente que se encuentra en el área rural, lejos de la ciudad, ¿se le puede dar el mismo manejo de medicamento para manejo del dolor y anticoagulación, el mismo manejo que para un infarto?
Ok, bueno, es una pregunta interesante. Y digamos que el tratamiento inicial de un tromboembolismo pulmonar, al margen de estas consideraciones que estamos haciendo de intervencionismo y demás, es la anticoagulación. Pero para poder anticoagular, pues tenemos que tener claro el diagnóstico, de manera que, pues lo primero es la sospecha clínica. Creo que esto también va en relación con una pregunta que vi un poco más arriba, acerca de, alguien nos preguntaba un poco más arriba si en casa, cuando había un TEP, Tatiana Guerrero nos pregunta que si hay un TEP en casa, ¿se puede dar algún medicamento o hacer algo mientras se llegue la atención médica? Yo me refiero, lo primero a la sospecha clínica. Un TEP generalmente se sospecha cuando hay una aparición súbita de disnea en una persona que generalmente puede o no, pero habitualmente tiene algún factor de riesgo. Y estos factores de riesgo son múltiples, pero por ejemplo, cuando ha habido una cirugía reciente o un viaje largo, una bipedestación muy prolongada, o pacientes que tienen cáncer o algunas enfermedades